y es un personaje súper como con mucho desparpajo, la Barbarita, que ha terminado haciendo como varias frases, no sé si para el bronce, para la vergüenza, pero bueno, pero parece que TikTok tiene como varios como videos de Barbarita. Yo venía de Estados Unidos habiendo estudiado actuación frente a cámaras, todo muy como... la latina es esto, la latina que necesitamos es esto. Tú tienes que cambiarte el apellido, tienes que ir al solarium, tienes que teñirte el pelo más oscuro, porque si eres latina y tienes acento, necesitamos que seas latina realmente. Yo soy como... No había estado nunca en la producción de cine antes. ¡Qué horror! ¡Qué cosa más terrible! Yo decía, odio los actores, los odio. Es imposible coordinarlos. ¿Cachai? Lo mismo que había escuchado de todo. Ya, y aunque llueve, truene o relampaguee, aquí estamos con Juan Pablo. ¿Cómo estás, querido? Refugiado estamos hoy día. Refugiados con el equipo, pero estamos calentitos en el hogar de Chile Actores para presentar a nuestra invitada maravillosa. Ella es actriz y, por qué no decirlo, cantante, Francisca Walker. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo Qué estás, entretenido. Fran? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, te tocó día de lluvia hoy día. Sí, de diluvio diría yo. El diluvio. Heavy. Oye, gracias por venir, qué rico tenerte acá en la casa. Muchas gracias a ustedes, está hermosa esta casa. Oye, Fran, bueno, muchas cosas que hablar, por muchas áreas por las que pasar. Partamos con Amores de Mercado, que está terminando. Ya. Está ahí ya como en los últimos capítulos. Estamos en lo último ya. Sí, Sí. y para ti es tu segundo remake. Es mi segundo remake, sí, el primero fue El Señor de la Querencia. Estábamos así todos, muy asustados. Y el segundo ya me lo tomé con más tranquilidad, es decir, como ya sé que a la gente va a partir no gustándole y las cosas van a ir cambiando en el camino. Ah, mira, tenías esa confianza. Tenía esa confianza y tenía ese antecedente también, como que si igual las cosas hoy en día se hacen diferentes y tienen una calidad visual diferente que igual llama la atención. Sí, igual finalmente los remakes la gente los vio, creo yo. Sí, totalmente. Se siente en la calle, por lo menos. Sí. ¿Tú lo sientes en la calle? Sí, Sí. se ve. Sí, se siente. Bueno, y sobre todo ahora también, como con el cambio de medición, Claro. pudimos también como darnos cuenta de que era mucha más gente la que estaba viendo. Exacto. Como los productos nacionales, en realidad, todos. Sí, pues se ve mucho, sobre todo en redes sociales. Mucha gente la ve por Instagram, muy como van y se les llama la atención y van al link y ahí le van a enterar el capítulo. Es otra forma de consumir teleseries, creo yo, como audiovisual. Claro, efectivamente la nueva medición, lo que promete la empresa que la hace es que están considerando estos otros dispositivos, ¿no? Claro. De cómo se ve. ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. Se diversificó la forma de Es que ver. ellos siempre han tenido un aparato que conectan a la tele. Claro, ¿vale? el Pero people meter. Exacto, pero ahora ese aparato lo conectan al router, ¿cachai? Entonces eso les permite ver la tele, pero todos los otros dispositivos también. Claro. Entonces, si tú estás viendo la teleserie en el Instagram, qué sé yo, Lo va a como estos captar. ¿Pero extractos, sigue ellos siendo el lo mismo escuchan. número de personas? Es- ¿Que es se aumenta. pone No, ese aparato? no, también Aumenta, creció la porque, muestra. claro. Ah, ya creció la muestra también, ya. Sí. Creció la muestra de la cantidad de ciudades, y eso es súper interesante de ver, porque antes eran solo 5 ciudades, las grandes urbes de Nada, Chile, po, claro. y ahora llegan casi a 20. Imagínate. Entonces, algo que comentaba Kena Rencoret, de hecho, era que ellos estaban muy satisfechos en percibir cómo la teleserie se estaba disfrutando, no solo en Santiago, sino que también en regiones en donde todavía la televisión sigue siendo uno de los medios más consumidos. Claro. Así Sí, que, ¿cómo vivieron este cambio? Porque en algún momento también hubo mucha conversación en la prensa, en la tele, con respecto a que al remake no le estaba yendo tan bien, que no iban a hacer más remake, y después vino este cambio de medición, eran un éxito de sintonía, ganan muchos días a la semana. ¿Cómo vivió eso el Sí. equipo? A mí en lo personal, como que cuando la teleserie le está yendo mal, me dan más ganas de que tiremos para adelante, de apoyarnos entre nosotros. En El Señor de la Querencia pasó un poco eso al principio, no porque nos estuviera yendo mal, sino porque recibimos muchos comentarios, mucho ataque desde antes de que empezara. Claro. Y entonces como que armamos un bloque así de elenco muy unido, nos apañamos mucho, un camarín muy rico.
Y en este caso nos veíamos poco, pues Claro. éramos tantos que era muy difícil armar una cohesión así como chiquillos, estamos bien, sigamos adelante. Entonces siempre en las teleseries pasa que hay como se desinfla un poco para que la gente sepa, porque la gente probablemente piensa que uno le da lo mismo, pero no pasa eso, pues si la gente no la está viendo mucho o hay comentarios negativos, se siente en el set. Pero igual siempre hubo un espíritu de seguir adelante, aparte que es comedia, es una teleserie liviana, en el elenco nos llevamos súper bien, entonces claro, igual hubo no, sí, sigamos, en algún momento esto, y yo igual lo sentía en la calle, yo decía, pero qué raro, yo siento que nos ven. Hay algo que no Sí, cuadra. claro, yo fui a la clínica y la gente la veía, yo sentía que la veía. Y claro, pues y después salió que sí, porque sí, la gente sí la estaba viendo. Y desde la creación, Fran, ¿cómo fue? ¿Habían como ciertos pies forzados o alguna dirección en relación? Porque claro, son 2 teleseries que ya teníamos como un antecedente, ¿cierto? Claro. Como otra hecha Sí. antes, estaban los personajes, y te toca ser el protagónico, que antes lo hizo Ángela Contreras, Sí, y, ahí está. y que aquí Me está mirando. ¿viste? Sí, po. Te está mirando, está escuchando todo lo que vas a decir. Claro, la tenemos ahí. Y después te toca hacer, claro, lo que había hecho la Begoña. Desde la dirección, ¿habían ciertas directrices en relación a lo que se había hecho antes? Sí, de todas maneras. Siempre creo yo que en términos de dirección está ese antecedente mucho más presente porque, bueno, en este caso el director no vio las teleseries anteriores, trató de no verlas, pero igual hay una preconcepción de quién es el personaje. Claro. Entonces, y aunque uno trate de salirse un poco de ese molde, siempre es como un imán que igual te tratan de llevar hacia allá, y termina igual uno no pareciéndose, pero haciendo eco un poco de lo que ya se hizo porque se piensa que el personaje es serio, porque se piensa que el personaje no tiene mucho humor, por ejemplo. En el caso de Fernanda. Yo me imaginaba una cosa que podía darle una cosa un poco más picaresca, de una villana un poco menos seria, pero había una intención desde dirección que tenía que conservarse una villana que llevara un poco la tragedia Claro. de lo que estaba pasando. Porque además ella es protagónica. Ah, claro. Pero eso se siente, uno puede escaparse en ciertos momentos y tratar de dar como colores diferentes, pero obviamente siempre la historia es una y el personaje es uno también. Claro. También el personaje te lleva para un lado por cómo actúa, por las cosas que dice. Pero igual siempre hay espacio para la creatividad, creo yo. O sea, Sí. ¿Y habías sea visto sutil. las otras producciones anteriores o las has visto, No. revisaste Vi- cosas antes de partir? En el caso del Señor de la Querencia vi, ponte tú, un par de escenas antes, y en el caso de Amores de Mercado vi todo el primer capítulo. Pero después como que trato de alejarme porque yo soy súper imitadora igual. Tengo como una tendencia a querer imitar, es medio inconsciente. Entonces me alejo de eso porque es como, no, ya, limpiar, volver a cero, ya. Yo, Fernanda, mirarme al espejo. Tú eres Fernanda, no hay otra, vamos. Claro. ¿Qué hace este personaje? ¿Qué piensa este personaje? Y cuando estas teleseries salieron, ¿tú las viste? No las vi. ¿Tampoco las viste? No. ¿Habías nacido? No, sí. No, sí, era esa la pregunta en realidad. Claro, no, sí, pero en mi casa era una casa que se veía el 13. Ah, Así que eran del otro canal. era del otro canal, sí, no la vi. Y también hacía muchas cosas cuando chica, también tenía muchos hobbies. ¿No te gustaba mucho la tele? Fíjate que vi Cerro Alegre, vi Machos, que creo que fue la última teleserie que vi Adrenalina, fueron teleseries que me Claro, me todas las del marcaron. 13. Claro. Sí, Esas pues las del eran todas 13. del 13. Pero esas no recuerdo tener más, no vi mucho. Que en mi colegio hacía mucha actividad, entonces pues llegaba a la casa, tenía que estudiar y comer y acostarme. ¿cachai? Claro. Iba a voleibol, a ballet, entonces como que quedaba poco tiempo.
Oye, ¿estás contenta con el trabajo que se hizo en estas remakes? Porque fue un gran desafío. O sea, harta gente hizo comentarios y todo, pero resultaron buenos éxitos. Por ejemplo, El Señor de la Querencia, Sí. muchas nominaciones al Caleuche, muchos premios Caleuche, Sí. un reconocimiento de los pares, un reconocimiento de sintonía. De repente fue una experiencia bien interesante. Fue increíble. Para mí, El Señor de la Querencia ha sido la teleserie más entretenida de grabar. Lejos, 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 lejos. O sea, el nivel de producción, los vestuarios, la iluminación, iluminaban con velas, imagínate. Velas que se hacían ahí mismo. Los utileros hacían velas, descubrieron la forma, que durara más, que iluminara más. Era precioso, cada escena era un cuadro, uno llegaba y decía como, ¡ah, qué lindo este set! Y te tocaba, no sé, pegarle a alguien, o que te violaran, o que era todo Era muy muy extremo, intenso. muy intenso, entonces era muy entretenido, como ese trabajo actoral de cómo llego a esto, de dónde lo agarro, cómo lo hago creíble, cómo yo podría llegar a querer apuñalar a alguien, en qué lugar tengo que estar mentalmente, cómo me preparo, llego lista, llego segura a la escena, o llego como sabiendo lo que voy a hacer, o llego indecisa. Como que todas esas cosas eran muy entretenidas, pues, y eran todos los días. Claro, Entonces, no era como el común, como el género en las teleseries, no era lo común, como que No se era lo salía un poco común. más, entonces claro, ahí uno puede como entrar en ese placer como de sentir que está o en una serie o en una película, como Exacto. correr un poco esos márgenes. Exacto, y a mí no me había tocado hacer este tipo de escenas, entonces, y de época tampoco. Claro. Habíamos hecho Yo Soy Lorenzo, pero era una cosa que era mucho más... Más como lúdico. Más lúdico y más de fantasía también. Claro. Esto era como que trataba también de emular cierta realidad. Y era chulo porque si no te tocaba a ti ese día hacer algo increíble, le tocaba a otra persona y dices, oye, hoy día queman la casa de no sé quién, como, y uno va a ver cómo está el set. Era muy entretenido, ha sido la experiencia más entretenida en términos como actorales que me ha tocado vivir en televisión, creo. Y ahí tú, Fran, hablas como de esta cosa como imitativa en la interpretación. ¿Es algo que tú ya lo tienes como pensado, como que es un método de trabajo actoral? No, para nada. Trato de escapar de eso porque cuando más chica, yo vengo del ballet clásico, yo así entré como al mundo del arte. Entonces, eso tiene que ver mucho como con las formas, ¿no? Como Claro. con la forma del cuerpo, el deber Sí, ser muchas de cierta... estructuras. Mucha estructura, el deber ser. Entonces, yo como Francisca trato de escapar, no puedo tocar el micrófono, trato de escaparme de eso porque es una tecla que intenté mucho en mi vida y que no me trae tanto placer como el juego, ponte tú. Claro. Entonces ya, claro, al principio empecé a través de la imitación, en percepción actoral, que te hacen ir a mirar, ir a observar, y partí aprendiendo así a estar en escena, y luego de a poco me fui soltando y confiando un poco más en el instinto, que finalmente eso es actuar finalmente, como poner a flor de piel tu instinto bajo circunstancias dadas distintas a las tuyas. Entonces trato de escapar un poco de eso, pero igual veo harta referencia, ponte tú. Como método, diría yo, que tengo es como primero nutrirme de muchas imágenes, voces, época, como hacer un collage en mi mente de elementos, y de alguna forma esos elementos se van a ir como ordenando solo, y después hay algo en el personaje que una hebrita que uno agarra Que cuaja. y empieza a decir y el personaje, Claro. claro, y cuaja y ¡fua! Y aparece, ¿cachai? A veces el vestuario, Sí. a veces una forma de caminar, a veces un texto que te hizo ¡pua! Que te hizo entenderlo todo y desde ahí te agarráis. A veces algo que uno se imaginó que le pasó antes, a veces el pelo, a veces son cosas mucho más cosméticas que también te hacen entrar. Claro. Pero la imitación en particular es un recurso, pero trato de alejarme un poco de eso porque siento que me restringe más que me da la libertad que yo necesito a estas alturas de mi vida para crear mis personajes. ¿Y la actuación en qué momento aparece en la vida
Porque podría, si tienes como una formación de bailarina, a lo mejor uno podría como pensar que a lo mejor podría haber sido bailarina. Es o que quería hacerlo, cantante. Ya. quería hacerlo. El orden sería, primero apareció la danza, después la actuación, después el canto. Ese es como el orden de los amores. La actuación entra por una cosa muy natural. Yo siento que como que nacemos actuando. Siempre fui la dramática de la familia, como la que hacía show, la que hacía puestas en escena los domingos, dirigía a mis hermanos. Una cosa súper como natural. Y en el ballet, en la compañía donde yo estaba, Ballet Opus Cámara se llamaba, siempre yo era los personajes más histriónicos. Me tocaba dar como con la tecla más actoral. Entonces, el momento de elegir qué estudiar, si bien tenía dentro de mis prioridades danza, fui a dar la prueba especial de teatro y fue el momento en que dije como, esto es... En ese momento. Sí, dije como, esto es lo que yo quiero hacer para siempre. En la prueba especial. La prueba especial. ¿Te enamoraste de la prueba especial? Me enamoré, lo pasé demasiado bien, fue como que entré a la sala, yo conozco esta sala, he estado toda mi vida en esta sala, veo a compañeros míos moverse, es como que esto quiero, ¿cachai? Como quiero caminar caminar por el espacio, mirándonos a los ojos, era como yo estaba caminando así como mirando a todo el mundo. Esto es demasiado entretenido, como este tipo de contacto, esta emoción de qué vamos a hacer, como esto quiero. Y si no es esto, voy a pasar por esto un rato a ver dónde me lleva la vida. Pero fue como, esto quiero hacer, esto es. Y te tocó después en la televisión, la teleserie en Yo Soy Lorenzo, que era una mezcla también ahí como de género, ¿no? Tenía esta cosa como de teleserie musical, que es bien como... no se había hecho eso antes. No se había hecho, novedoso, creo. sí, claro. Era como una apuesta, una idea nueva. Sí, el Nico Alemparte, fanático de los musicales, y tenía esta obsesión de hacer una teleserie musical, y partimos de a poco tímidos, y de repente ya como que empezaron a embalarse con ciertos personajes que cacharon que funcionaba, y después era muy entretenido porque llegábamos a grabar, eso también fue una experiencia muy entretenida, pero fue distinta porque era como experimental. Claro. Entonces llegamos y al experimental set, para todos para también. todos, po, y todos llegábamos a jugar, po. Llegamos al set, ponte tú, que era una pieza de hotel, y teníamos que cantar una canción en una pieza de hotel, como una canción de amor, superpuesta, como ya, y aquí cantan esto. Y ya, entonces aquí hacemos un plano, secuencia, ya, pero vamos a tener que cortar aquí, ya, pero tú te caías así en la cama y ¡pum! Y la cámara aparece arriba, ya, y hagámoslo justo en esta parte. Oye, aquí inventemos, entonces íbamos como inventando coreografía de movimiento en el espacio. Era súper entretenido. Qué entretenido. Sí, era como estar jugando con los amigos y todos así como, nos pagan por esto, como Claro. entretenido, como, lo estábamos pasando demasiado bien y después lo veíamos y quedaba súper glee, ¿cachai? Era una cosa súper también como sana, como tierna, era una teleserie muy tierna, Yo Soy Lorenzo. Tenía una cosa Sí, como más muy... naif. Sí, muy naif. Y es rico también a veces como echarle mano a esa dulzura, a lo amoroso, a lo que tú quieres ver y te hace sonreír, que también es una buena compañía para la gente ver una cosa así. Oye, Sí, totalmente. ¿Y a Yo Soy Lorenzo le pegó la pandemia, po? Claro, hoy sí, qué terrible. Nos pegó la pandemia, nos quedaba una semana de grabar, y tuvieron que hacer los protagonistas el final mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared y hablando como, bueno, el final es esto, no podemos Siguió seguir. siendo un experimento. Una cosa rarísima, Claro, sí. sí. Y parece que igual la han repetido igual, la gente igual la ve, me han escrito como, hoy estoy viendo por segunda vez, Yo Soy Lorenzo. Qué pena que se haya terminado así, porque igual el final era bonito. Mi Y personaje... ustedes conocían un final, ¿no? Ya estaba escrito un final, Sí, y eso fue po. lo que no se pudo hacer. O sea, igual nosotros, yo creo que a mí me quedó muy poco por grabar, entonces igual se pudo contar cuál era el final de Nancy y nos mostraron cantando en el Festival de Viña. Hicimos como una cosa con pantalla verde y como que cantamos a la gente. Pero
pero sí, fue muy extraño para todos. Y por un lado estuvo bien, porque claro, después se vino el encierro, la pandemia, un año entero. Y por otro lado, ahora uno dice, pero era una semana, como hoy en día todos salimos con COVID. Como se era podría una semana, haber se pudo hecho, haber quizá. hecho, ¿cachai? Eso es como la sensación con ese... Pero la Kena fue súper sabia, fue como cortó por lo sano. Claro, es que también el momento en que llegó la pandemia fue muy desconcertante, no Exacto. sabíamos qué tan grave era, qué Claro. podía pasar. Después Sí. ya éramos todos expertos en mascarillas, en lavado de manos, o sea, aprendimos, Qué locura, pero sí. en su momento Claro, fue... fue justo el momento en que ni siquiera habían como protocolos Claro. para una Sí, producción. la gente se Claro. estaba- sabíamos que la hicieron en gente el se camino. moría, era como... O sea, no sabemos con qué estamos jugando Claro. acá, con qué bicho estamos jugando. Era Oye, igual súper rica experiencia una teleserie musical súper entretenido. para ti que tú cantas y que Súper además entretenido. cantas increíble. No, completamente en mi elemento. Fue como súper así... Era para ti. Puro goce, sí, pues. El tercer amor, ¿cómo fue esta El historia de los canto, amores? Sí. Sí, el canto, fíjate que es como, viene a mí como, siempre canté, obviamente, siempre canté, mi familia es una familia muy musical, se tocaba mucha guitarra, todos cantan en Navidad, como toda la familia cuando se junta cantamos Puerto Montt, ¿cachai? A voces, la típica como un poco de la familia chilena igual, que igual hay mucho guitarreo. Pero yo siempre me ha gustado mucho cantar, en mi casa también hacía mucho show, así como... Pero cantar en público siempre era un tema, como que se me apretaba la garganta, como que había una cosa como de callar, de no poder hablar, no poder decir ciertas cosas, es súper psicológico también, el canto es súper... Es muy develador de quién eres tú y qué es lo que te pasa en tus emociones, en tus sentimientos, pensamientos. Un canal de expresión. Te desnuda mucho la voz. Y eso era algo que yo todavía no estaba preparada probablemente, y todavía a veces no me siento preparada, pero viene a mí un poco como por el destino. En teatro, en la Católica hacen cantar harto, en todos los exámenes me hacían cantar, después empezó la pega y me salía musical y era como, yo también los buscaba, la verdad, pero era un sufrimiento, como, ay, tengo que cantar, y ay, me quedé difónica. La difonía antes de cantar es un clásico, o sea, una semana antes estoy sin Es voz. como las bailarinas que empiezan a tener dolores en el cuerpo. Exacto, sí. Una neura muy grande que antes era más grande, y un momento hice a Chorus Line, que vino Björk Lee de Nueva York a hacerla acá, y fue como mi primera experiencia en un musical. Había hecho hartos antes como de Mall Plaza, pero esto era como cómo se hacen realmente los musicales, ¿cachai? Que ella llegó con un archivador en donde decían los detalles de todo. Estaba la partitura, en el fondo éramos, no sé, 20 bailarines y actores en escena, y había una pauta de movimiento para ti para cada segundo de la canción. O sea, tú Wow. primero se dividía el escenario en letras por un lado y números por el otro, y tú estabas en una coreografía en el V1, después estabas en el V5 y después tenías que correr al D no sé cuánto, y tenías que saberte todas tus posiciones. Coordenadas precisas. Claro, porque si no estabas en posición, hay alguien, te podía ir chocar. Era una cosa súper precisa y súper como... Este musical se hace igual en todo el mundo. Teníamos backup, que ella nos contaba que les pagan mejor que a los protagónicos, porque son actores que tienen que aprenderse todo, o sea, varios personajes, tienen que ir a sentarse en el fondo a la banca. No son el idóneo en términos de casting para el personaje, pero se quedan sentados, pero pueden serlo. O sea, Claro, están pero preparados calzan para igual entrar. y están preparados para entrar en Claro. diferentes, por si uno se guinza, por si uno... Imagínate Sí. el nivel de profesionalismo y de virtuoso seriedad, que tiene, y es serio. de seriedad, que tiene que tener ese backup para estar preparado para entrar en cualquier posición, Claro. ¿cachai? Aprendí muchas cosas, y dentro de ellas, en ese montaje, es que hay que estar si querías hacer musicales, tenías que estar siempre entrenando. Y ahí fue como, wow, ya sí, acéptalo, Francisca, Entrenando la acéptalo, voz. te gustan Claro. los musicales, te gusta hacerlo, acéptalo, como démosle con todo, empecemos.
Y empecé a entrenar siempre, danza, baile, claro, canto. Y empecé a desbloquear mi voz, a aprender técnica, tanta técnica, decía yo, como para después estar súper segura cada vez que me subo arriba al escenario. Todavía no llego a ese lugar. Vas para allá. Vas para Todavía allá. no llego a ese lugar de como tanta técnica que no, todavía me pasa que también culturalmente Chile no es un país que tiene como cultura de musicales, no hay un público que vaya a musicales, porque tampoco están las estructuras, como tú dices, por ejemplo, en un teatro, ni los todos los teatros nos quedaban coreógrafos, no hay chicos, dirección, claro. Entonces tampoco están como los profesionales del mundo del musical, pero creo que se está como evidentemente abriendo ese espacio. Sí, están pasando está cosas. apareciendo, Sí, Sí, hay hace harta rato. obra de teatro Y musical. también hay movimientos, no sé si decirles under, pero un movimiento musical de cabros que hacen obras amateur, ¿cachai? Pero que aman los musicales muchísimo. Sí, y es muy interesante porque no es lo mismo que se hace No es lo mismo. afuera, no es lo mismo que los musicales que se ven, no sé, en Nueva York, pero pasa en Chile mucho que dentro de la pobreza que tenemos aparece como el mundo muy rico, que es lo que pasa con el teatro, por ejemplo, que el teatro afuera lo adoran, es increíble. Entonces puede ser que a lo mejor ocurra que aquí aparezca como un subgénero dentro del musical. Yo creo que eso es. Que va a empezar a ser muy en relación al entorno y al contexto que tiene Chile, que tenemos los artistas, que tenemos también los espacios culturales en relación a ser otro tipo quizás de musical. Yo creo con que más eso mezcla. es. Yo creo que, ponte tú, Amores de Cantina, Claro. es mucho más cercano a La Negrestén. Y muy chileno también. Y es súper chileno. Claro. Nosotros también vinimos de una sociedad súper musical, o sea, la forma en que hablamos es muy musical, inventamos palabras, inventamos sonsonetes, inventamos, bueno, está las payas que hablan, que es como una forma de rapear y de jugar con las palabras, la poesía. Claro. Somos un país muy rico en términos del habla y de la música y de las palabras. Obviamente tiene que desarrollarse un lenguaje musical teatral propio. Sí, Creo que sí. en ese sentido la Mariana Muñoz es la directora de Amores de Cantina. Ella hace algo súper específico que creo que por ahí va, ¿cachai? Y que ella viene también del trabajo que hacía con Andrés Pérez, Claro. en la calle, entonces Exacto. son mezclas de líneas muy, muy interesantes. Sí, y que hacen mucho sentido, que uno lo ve y dice, claro, sí, Claro. esto es Chile, esto es, y es musical, pues, es otro tipo, pero y se cuela también la cueca, la tragedia, también un poco lo crudo, lo que no es tan como no es tan armado, son coreografías es una cosa más callejera, Claro. Más orgánica, más quizás. orgánica, claro. Oye, ¿y tú estás ahora en el teatro también cantando? Sí, con Marlene. con Marlene, Increíble. ya es como ya... Hemos escuchado críticas maravillosas. Sí, la verdad es que Y han ese tenido... es más que como obra musical, es más concierto, yo no la he visto todavía, es más como hacia dónde la definiría un poco hablando de esto, como de los géneros y los cruces. ¿Es más como musical o quizá obra musical o concierto? Yo creo que tiene más que ver con el cabaret. Ya. Qué lindo. El cabaret es un género también que ha estado en Chile desde siempre. Y tiene un formato de números musicales como independientes entre sí, ¿cachai? Pero esto tiene como cada canción tiene su propio mundo estético, su propio mundo obviamente sonoro y su propia forma de expresión. Unos son como coreografías más Hollywood, lo otro es una cosa mucho más estática y mirando al horizonte. Hay una cosa mucho más terrenal, que no está sentada, otra que es como contando una historia. Es como que fueran varios numeritos musicales puestos en este montaje para contar la historia de un ícono que es Marlene Dietrich, que tiene muchas caras, pues que no es solamente
no es una, pues, como toda la que nosotros nos imaginamos es Claro. Marlene. Y se dice tantas cosas de ella, e hizo tantas películas y dijo tantas cosas que... Y hay películas también de ella, entonces hay como mucha información en Mucha torno a la información figura. y muchas como leyendas, ¿cachai? Como Claro. mucho dicen que fue la pareja de Edith Piaf, dicen que se acostaba con todos sus coprotagonistas, dicen como que muchas cosas así que la hacen una mujer súper interesante po, y enigmática. Entonces lo que hace esta obra es tomar muchos aspectos de ella y ponerlos así, ponerlos en cada número musical por separado y de alguna forma se va conectando y vamos armando una imagen de una Marlene que es nuestra Marlene finalmente. Claro. Es como la que nosotros interpretamos, la que nosotros queremos poner en escena porque habla de ciertos temas que a nosotros nos interesan, como el rol del artista, por ejemplo, como la maternidad, como si vale la pena lo que hacemos. Entonces, es increíble. Para mí es un sueño. O sea, como estar ahí es como... Estoy súper nerviosa siempre, pero es como a darlo todo nomás, porque es demasiado entretenido. Oye, ¿cuál es el rol del artista? ¿Cuál es el rol del artista? Sí, es que lo mencionaste y ya necesito ¿Tiene un saber. rol? Sí, pues, Tiene un rol, cuéntanos. claro. Tiene un rol. Es un poco el del bufón, yo creo, como de encarnar ese personaje medio como al margen de la sociedad y encarnar eso que no se puede decir y decirlo al rey, eso que no, esa tallita media como, o esos temas de los que no se habla comúnmente y ponerlos en escena. Yo creo que el rol del artista es poner temas en la sociedad, como hablemos de esto, pongámosle atención a esto. Es como sublimar, no sé, pues hablemos de la vida de las plantas y hagamos la obra que hizo la Manuela Infante. ¿cachai? Como hablemos del rol que tienen los objetos en nuestra vida, hablemos de la maternidad, hablemos de la música. Entonces, como que eso nosotros elegimos dónde poner una lupa porque se cree que tenemos mayor sensibilidad o porque nos dedicamos a eso, como, oigan, miremos esto quizá. Ayer fui a ver Prima Fase, que no la había visto. Y claro, se habla de un tema súper importante que tenemos que ponerle ojo, claro, que cómo se están enfrentando los temas de abuso sexual en el sistema jurídico. Uh-huh. Oye, pongámosle ojo ahí. Poner a la sociedad a hablar de algo que quizás no se hablaría si es que nosotros no lo pusiéramos en escena. ¿Puede ser una cosa así? Me encantó. Puede ser. Y también entretenimiento. Sí, y claro. también, obviamente también siempre entretenimiento. Sin entretenimiento no hay ganas de consumir, creo yo. Si vivimos una vida tan... Y el entretenimiento también es cercanía, es Exacto. cariño, es compañía. Mucha Ujú. gente se acompaña con estas historias que ustedes cuentan a través de la pantalla. Claro. Y hablando de historias y musicales, tú también estás en La Ola, que se viene En La La Ola. Ola, sí, ¿Cómo fue sí. esa experiencia? ¿La viste ya? La vi. Porque hubo un visionado de, La vi. de Ah, Ander ya la Bernal. vieron. Sí, hay Sí. mucha gente que ya la ha visto. Sí, la vi. Bueno, se dio afuera, pues, se dio fue en Cannes, ¿no? Bacanes, sí. Sí, sí. Sí, es ¿cómo decirlo? Es como un cachetazo que te llega así, ¡pua! Y te queda ahí así un buen rato y te lleva por un viaje en ácido hasta que te vuelve a pegar otra cachetada y decís como, oh, qué heavy el destino de esa niña. Y te hace pensar. Es muy lindo. Yo también estuve en la producción, no había estado nunca en la producción de cine antes. Cuéntanos ahí, ¿qué hiciste? ¿Cómo ¡Qué te llegó horror! ¡Qué cosa esos más roles? terrible! Nunca Es muy más. difícil, es un desafío. Nunca más. A no ser que sea mi propia película. Fue bueno igual, porque entendí el estrés al que están sometidos estos pobres La cantidad de productores. trabajo. O sea, yo decía, odio a los actores, los odio. Es imposible coordinarlos. ¿Cachai? Lo mismo que había escuchado de todo. Como me tocó coordinar actuación
las coaches de actuación, todo me tocó como preocuparme de que las chicas llegaran preparadas a hacer la película. Perfecto. En la preproducción, porque después ya salí de ese lugar. En la parte actoral, musical. Parte actoral, del musical y movimiento, sí. Ya. Y entonces tenía que estar como armar un mapa de entrenamiento para los protagonistas, para el cuerpo de baile 1, para el cuerpo de baile 2, para el cuerpo de baile 3, para los hombres, para los extra, era una cosa así, estamos hablando de 300 personas. Es que esta era una película muy grande. Gigante, sí. Gigante. Hicimos también harto casting de después otros personajes que quedaron por ahí, que se fueron necesitando en el camino. Era realmente una mole, o sea, yo quedé impresionada. La cantidad de recursos que necesita una película, el equipo que trabaja detrás y lo da todo y deja de lado familia y deja de lado cosas importantes para ellos, cumpleaños, para hacer una película, así una cosa muy loca, para hacer una película, ¿cachai? Que la gente después la va a ver y que hoy en día es cada vez más desechable, o sea, la gente le toma menos el peso a lo que es una película. A mí realmente me conmovió mucho entender el mundo de la producción, ver a las personas ahí, más que a los productores, ver al que te llama por teléfono y la cara que pone cuando dice no puede, no, tampoco puede. Ya tenemos que acomodarnos a... Como eso que uno dice, como no, que estoy grabando acá, estoy haciendo una hora de teatro, por favor acomódenme por ahí. ¿Puede ser? No, pues no puede ser. Es muy difícil. Es muy difícil. Es un cronograma muy difícil. Hay que hacer calzar muchas cosas y eso Lo pudiste ver. Lo pude ver y me conmovió profundamente la posición de la producción, o sea, como también el esfuerzo, que también es un amor artístico, desde otro lugar, que yo no conocía. Y obviamente cuando uno empieza a envejecer o a crecer en este rubro, uno se empieza también a meter más en la producción y en querer hacer propios proyectos. Y es conmovedor ver en este país cómo hay que empujar y darle y no funciona el proyecto, vamos a otro. Y hoy salió el que estábamos hace 2 años luchando para que pudiera salir, ahora recién se puede hacer. Como todo ese empuje que hay detrás de... La fuerza humana. La fuerza humana que en este país tiene que ser mucha para lograr levantar un proyecto. Y es muy emocionante porque es como mucha gente trabajando para hablar de ciertos temas, para hacer emocionar a otros. No sé, como que me hace querer más todavía al rubro, y no solo el rubro actoral, sino que también a todos los que estamos haciendo esto. Es como... ¿Y tu rol ahí, Fran, de actriz? De actriz, ¿a qué te invitaron? Era parte de las PPP, éramos Pía Piedad, ¿quién más era la otra? Otro nombre con P. Éramos la Su Hidalgo, la María Casay y yo, éramos 3 psicólogas que entramos a tratar de solucionar el conflicto. Un personaje bien absurdo, la verdad, como divertido. Las tres psicólogas Las 3 PPP. psicólogas, sí. Psicólogas ontológicas. Coach. Como cuicas, así como era. Fue bien divertido hacerlo, lo pasamos súper bien. Las 3. Tuvimos harta química, inventamos hartas cosas. ¿Y te gustó la película, lo que viste? Me encantó. Es una obra de arte gigante, una mole, como que te deja así... un viaje aparte, porque no puedo contar mucho, pero a punto de salir. Sí, tiene una estética súper llamativa, el relato es muy único, la forma en que se relata, o sea, muy recomendada de todas maneras, o sea, tienen que ir a verla. Oye, qué rico, qué inspirador escucharte hablar de tu trabajo. Dan ganas de verlo todo, dan ganas de involucrarse porque realmente hablas con mucha pasión. Pero de todos estos trabajos que tú tienes en tu carpeta, ¿cuáles son los que recuerdas con mucho cariño, que te marcaron, que te dejaron ahí
una huella para siempre? Qué difícil. Bueno, a Chorus Line fue muy importante. También fue importante Señores Papi, Papá a la Deriva, que fue mi primera teleserie en Te Mega. tocaron todos los papis de Todos Mega. los papis. Sí, po, todos todos Lo los hablamos, revisamos. Todos los papis. Ahí como Sí. Papá las la Mi Deriva, teleseries. currículum es Señores absurdo, Papi. sí, es absurdo. Hay como papi, papá, papi, 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 papá. Fue una era, la era de los La padres. era de los papis. ¿Y por qué te gustó tanto esa teleserie? La primera en Mega. Sí, porque fue la primera teleserie en como que, bueno, había hecho una antes, después viajé a Estados Unidos, me fui como un año y me llamaron para ese personaje y me volví. Entonces, yo venía de Estados Unidos habiendo estudiado actuación frente a cámaras, actuación para sitcom, fui a algunas audiciones, venía como de otra cosa muy ajeno, como todo muy como, la latina es esto, la latina que necesitamos es esto. Yo tenía una manager y un agente que me decían como tienes que cambiarte el apellido, tienes que ir al solarium, tienes que teñirte el pelo más oscuro porque si eres latina y tienes acento, necesitamos que seas latina realmente. Y yo soy como más latina, como esto soy yo, ¿no? Esto es lo que te puedo ofrecer. No fui al solarium, sí me teñí el pelo más oscuro, pero yo iba a los castings y me encontraba con unas morenazas que hablaban como Sofía Vergara, era como otra cosa lo que estaban buscando. Y llegar acá y poder actuar y echar mano a referentes que existen en el país donde yo me crié, el país donde yo crecí, y que lo iban a entender, y poder inventar palabras, y poder jugar, y poder hacer comedia, y salirme como de la forma, lo que hablábamos antes, de la forma que me persiguió mucho tiempo, y como poder sacarme eso como que ya, voy a hacer comedia, voy a salirme de todo y armar algo que salga de las cosas que yo quiero hacer. Y fue como un sacudón que me pegué, como, ya, chao, me da lo mismo. Y hice un personaje súper, como, con mucho desparpajo, la Barbarita. Icónica la Barbarita. Sí, porque ha terminado haciendo como varias frases, no sé si para el bronce, para la vergüenza, pero bueno, Para el bronce de la vergüenza. para el bronce de la vergüenza, pero parece que TikTok tiene como varios como videos de Barbarita. Pero por eso fue importante, porque fue como la primera oportunidad de poder jugar públicamente, ¿cachai? El verano de los peces voladores también la atesoro con mucho amor, porque fue una película que me llevó a Cannes, yo nunca había ido a Europa, que conocí como este mundo glamoroso del cine, entendí también cómo funciona el cine, que dije como, cuando la vi por primera vez dije, chuta, esta no es la película que yo hice primero, Claro. y segundo, soy un foco, o sea, soy un elemento dentro de esta construcción audiovisual, no se trata de mí, da lo mismo lo que yo estaba sintiendo realmente. Lo que pensaba. Lo que pensaba, y yo así como que mi primera película como tenía un cuaderno como de hoy me levanté en la mañana y como que hacía como matea, como toda la rutina diaria para llegar a esa escena que tenía que hacer, ¿cachai? Porque aparte nos hicieron improvisar mucho, obviamente no quedó nada, éramos actores y no actores, estuvimos mucho rato en un mes, 2 meses, en el sur, en Curarrehue, improvisando, haciendo escenas, levantándome a las 5 de la mañana para poder agarrar la neblina. Claro. Y después ver esto y decir como, lo que yo dije fue como, soy un foco. Como tengo que estar prendida, cuando tengo que estar prendida, tengo que estar preparada para hacer lo que tengo que hacer, y no soy realmente lo importante dentro de la película, es la historia, es otra cosa. O sea, son muchas líneas corriendo al mismo tiempo. Claro, y entendí un poco el trabajo actoral dentro del cine, que era algo que hasta ese momento yo no había entendido, no cachaba. Igual cada película es un mundo en sí, pero fue como, oh, wow, ya, esto se trata de esto.
Oye, Francisca, bueno, ya estamos terminando. Sí, se nos acabó el Alcanzamos a tiempo. hablar muchas cosas que teníamos ganas de preguntarte, así que muy contentos. Lindo también, bueno, todo lo que nos cuenta. A veces también hay que alejarse para poder mirar las cosas que uno tiene más de cerca. Y contarnos nada, compartir todas tus experiencias y trabajos y talentos. Hablas súper bonito, Francisca. ¿En serio? Sí, ¿viste esta frase? Actuar es tener el Claro. instinto a flor de piel para enfrentar Mira circunstancias el que son periodista ajenas cómo a las va mías. guardando las Sí, Es que cosas. esa frase yo nunca la voy a olvidar, es hermosa, hablas muy lindo. Y Muchas aparte tu gracias. historia es maravillosa, así que gracias por venir a compartir aquí tu trabajo con nosotros y toda la audiencia de La Pura Verdad que nos sigue semana a semana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente un espacio así se agradece mucho porque hay muy pocas instancias en que uno puede hablar de actuación, que es Así lo es. que uno más ama hacer. Sí. Entonces, gracias. Y gracias por también permitirme conocer a otros colegas a través de este espacio. Felices Genial. de tenerte aquí en la Casa de Chile Actores y poder conversar de estos temas. Es lo que nos mueve también nuestra vocación, así que nos Muchas encanta gracias. escuchar. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo capítulo de La Pura Verdad. Nos vemos. Gracias. Chao.